Gracias a Dios por sus vidas, porque se esfuerzan en estar, en agradar a Dios, al Dios vivo, al Dios real, que todos tenemos, ¿verdad? Y hermanos, es crucial conocer a Dios. Es crucial que nosotros tengamos en mente a quién estamos adorando. Y como usted sabrá, yo me he tomado la responsabilidad, por llamarlo de alguna manera, de transmitir, ¿verdad?, lo que para mí, a través de la Biblia, he aprendido acerca de quién es Dios. Porque dice la Biblia que el que crea a Dios, el que crea a Dios, que se tiene que acercar creyéndole que hay. Entonces, vamos a cometer errores, o podemos cometer errores porque no conocemos a Dios. Pero si nosotros sabemos a quién vamos a adorar, entonces sabremos nosotros cómo adorarle, qué le agrada a Él y cómo podemos acercarnos a Él. Uno de entre muchos temas que estamos tocando respecto a este gran tema ha sido que veíamos la otra vez que el Espíritu Santo es Dios, que Jesucristo es Dios y que también Dios es un Dios invisible, ¿verdad? No se le puede ver, no se le puede sentir, no se le puede, como que nosotros depender de nuestros sentimientos o emociones para poder decir que tenemos a Dios, no es la mejor manera de nosotros poder tener decir que Dios está en nuestras vidas. A Dios no se le siente de esa manera. Entonces, hoy vamos a ver que Dios es un Dios personal. ¿Y a qué se refiere esto? Bueno, Dios es un Dios personal porque no es impersonal. No se refiere a que cada uno de nosotros tengamos un Dios. No, se refiere a que Dios es una persona. Y esto es muy importante que entendamos porque cuando nosotros nos acercamos a escuchar otras variantes del Evangelio o basadas en el Evangelio, no puedo decir cristianos porque no son cristianos, podemos caer en el error, ¿verdad?, de ellos y nos pueden envolver. Por eso es importante que conozcamos a quién adoramos. Vamos a orar, vamos a poner en las manos de Dios su palabra, su enseñanza y que todo sea para su gloria y su honra. Cierre sus ojos ahí en su lugar. Padre, en esta tarde ya te damos gracias porque tú nos permites, Padre, estar llegándonos a tu presencia. Hoy vamos a tomar tu palabra, Señor, con total respeto, Padre, y con total temor, esperando que tú hables a tu pueblo, Señor, para que tú dirijas esta escritura, Señor, estas palabras, para que tú transmitas, Señor, y te reveles en cada uno de ellos, Señor, de acuerdo a tu voluntad y tu beneplácito, Señor. Abre, Señor, los corazones, Padre, que estemos atentos, Señor, a tu palabra, Señor, que tu Espíritu Santo nos hable, nos dirija a nuestro ser completamente, Padre. A ti sea la gloria por lo que haces, Señor, por lo que seguirás haciendo. Gracias por todo, Señor, tu misericordia. Hemos tenido este tiempo de alabanza, Señor, de exaltación. Pero ahora, Padre, veremos tu palabra y a través de ella nuestro espíritu que se regocije, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Una de las verdades más importantes de la Escritura es que Dios no es una fuerza impersonal. Hay muchas religiones o muchas doctrinas que se enseñan en el mundo que hablan acerca de, o que muestran a Dios como algo impersonal, o sea, como que no es una persona. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con esto porque hemos visto que en la iglesia evangélica, en la iglesia del Señor, se han estado inmiscuyendo, hermanos, estas doctrinas, falsas doctrinas, y empezamos a revolver cosas del evangelio con cosas que vienen del mundo, con doctrinas que vienen del mundo y que inclusive vienen de muchos cientos de años atrás. Entonces, Dios no es impersonal porque Dios no mueve el universo sin pensar. Diríamos entonces que si Dios es impersonal, pues Él no haría las cosas sin pensar sobre el universo. Y esto nos llevaría al debate de los científicos, porque muchos científicos hablan acerca de que no existe Dios, porque conforme ellos estudian el universo se dan cuenta que el universo se mueve mucho al azar, ¿sí? Entonces han tenido algunos debates respecto a esto y si uno quiere entrar en debate con ellos, pues obviamente te van a llevar a su área, a su rama y nos van a ganar, porque nosotros no somos, por ejemplo, astrofísicos, no somos expertos en física ni en química y muchas cosas no las podemos explicar.
Pero aunque nosotros fuéramos científicos, nosotros nos movemos en fe. Fe, ¿verdad?, va contra la razón, porque cuando Dios nos pide fe, habla acerca de que tenemos que creerle a Él. Pero entonces Dios no mueve el universo sin pensar. Tampoco es como si Dios fuera un poder caprichoso. Y esto es lo que hablan muchos científicos, porque ellos dicen que las cosas en el mundo se mueven a través del azar. Y entonces, eso es un capricho de la naturaleza. Veamos uno de los debates que se tiene entre la fe y la ciencia, es que el hombre fue creado o el hombre viene de la evolución. Porque ellos argumentan que como no existe Dios, sino que es nada más una fuerza impersonal, entonces el hombre, por puro capricho de la naturaleza, fue que evolucionó. Entonces, presentan pruebas, presentan al Australopithecus, que es un referente de un mono que evolucionó, presentan a diferentes especies, ¿verdad?, que según han descubierto, para ellos demostrar que el hombre ha evolucionado, que no viene de Adán y Eva. Entonces, el punto es, no vamos a hablar acerca de la evolución, no vamos a hablar acerca de Adán y Eva, ¿verdad? No tratamos de demostrar que Adán y Eva existieron y que de ahí venimos, porque nosotros creemos eso. Si usted es cristiano y usted piensa que eso no existe o que no es posible, entonces déjeme decirle que como que está en el lugar equivocado. Pero si es cristiano, usted tiene que creer en la palabra de Dios. Entonces, Dios no manipula tampoco a su creación, ¿verdad?, para fines egoístas. Nosotros vemos en la palabra que Dios creó la naturaleza y puso al hombre en la naturaleza para que la gobernara. Y el hombre tenía que ser, o el hombre era la cima de esa naturaleza. Él iba a mandar aún sobre las fieras del campo y le iban a obedecer. Y es increíble, hermanos, ver cómo todavía, aunque el hombre ya perdió esa autoridad, cómo todavía hoy podemos ver cómo el hombre tiene la capacidad de ayudar a los animales cuando se lo propone. Cuando se lo propone, cuando todavía tiene ciertos atisbos, ¿verdad?, de eso que Dios le puso como ser humano. Por ejemplo, he visto videos de hombres ayudando a ballenas, imagínense una ballena enorme. He visto videos de hombres quitándoles a tiburones anzuelos que tenían atrapados. Los mismos animales buscando al hombre para que les ayude. Vi que una osa se acercó a unos hombres para que le ayudaran a rescatar a su osito. Y usted sabe que las osas, las mamá osas son peligrosas. Cuando usted ve a un osito, si usted anda en un bosque y ve a un osito, salga corriendo, porque por ahí cerca está la mamá, y la mamá no se va a detener hasta cazarlo a usted y despedazarlo. Pero en ese caso fue lo contrario, la mamá pidió ayuda, y así hay muchos ejemplos que podemos ver, pero solamente son atisbos de lo que el hombre debía de ser. Entonces, Dios no es caprichoso, ¿verdad?, ni es egoísta, sino que Él puso al hombre para que gobernara. Entonces, Dios no es un Dios impersonal, sino que Dios es una persona. Las Escrituras nos enseñan que Dios es un ser que tiene personalidad. Si algo nos distingue a todos nosotros, es que todos tenemos personalidad. Todos tenemos una forma de definirnos a nosotros mismos. No hablo de que tú te definas a ti mismo, sino que tus hechos, tu forma de hablar, de actuar, de ser y de comportarte, te define a ti. El ser humano tiene una base que viene siendo, hermanos, la base primordial de él, de quien es como persona. Y esta base se define por el ADN. Y ese ADN viene definido por papá y mamá. Podemos tener definiciones nosotros físicas, que podemos tomar de papá una parte y de mamá otra parte. Y podemos también tomar características que no son físicas, pero que nos definen en el carácter, en nuestra actitud. Por ejemplo, podemos decir, es enojón como el papá, o es alegre como la mamá. No, es que es igual que el papá, no le gusta la cebolla, ¿verdad? No le gusta el tomate. Es que es como la mamá, le caen mal estas personas. Y podemos nosotros definir a las personas en base a lo que vemos, porque esa es una personalidad. Como tú eres, como tú te comportas. Ahora, los seres humanos, ¿verdad?, tratamos siempre de ponernos máscaras. A veces desde el exterior las personas, es muy difícil definir a los demás porque los demás no se abren a nosotros.
Pero en una relación muy, muy personal, por ejemplo, en el matrimonio, se pierden las penas, ¿verdad? Cuando son novios, voy a decir algo que va a sonar tal vez un poco chocante, pero cuando son novios, muy rara vez el novio o la novia le oye un gas a la pareja, ¿verdad? Rara vez, porque se cuidan en esos aspectos. Pero cuando son esposos, se escuchan toda la recalía, ¿verdad? Cuando va al baño. ¿Por qué? Se van creando una relación muy personal. Perdón por usar ese ejemplo tan feo, pero es para que veamos, ¿verdad?, que la realidad de cuando se crea una relación muy cercana, ¿verdad?, las personas no queremos que nos vean los demás como somos, por lo tanto tratamos de ponernos máscaras. Esas máscaras se llaman hipócritas o hipocresías, ¿verdad? No son... Gracias, Carlitos. Gracias, Carlitos. Ay. Carlitos ya está exento. Nos ponemos máscaras y aparentamos lo que no somos, ¿verdad? Pero siempre tenemos una base primordial, porque es nuestra personalidad. Tarde que temprano nuestra personalidad va a salir. Entre paréntesis diré que nuestra personalidad no se moldea, ahí va a estar siempre. Pero no es para que nosotros digamos, yo soy así, así nací, como dice una canción, así nací, así nací, así nací. ¿Verdad? Hay una canción que algo así dice. ¿No la bailaban? No. Pero hermanos, la gran noticia es que ese es el viejo hombre, ya no dependemos de ese viejo hombre. Ya tienes que ser más conforme a Cristo. Amén. Digo esto porque no quiero que vayan a decir, entonces yo puedo ser así porque la mano de Irán dice que no se quita. No, y ahora vamos siendo conformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, aquel hombre que antes era, ¿verdad?, en su personalidad era malo, enojón, era mañoso, mañosa, envidiosa, era celoso, celosa, ladrón, lo que usted quiera, pues hoy ya no lo va a hacer más porque hoy estamos en Cristo, tenemos el fruto del Espíritu Santo. Hermanos, hay una enorme bendición. Bueno, entonces, pero así como nosotros somos, también Dios es una persona. También Dios tiene características y posee una personalidad distinguible. Y así como yo puedo decir cómo es Laura, y Laura puede decir de mí, y la hermana Margarita puede decir de Pablo, y Pablo puede decir de ella, si se sinceran, ¿verdad? Si dijeran, no, es que él es así, o él es así. A veces los cónyuges nos tapamos, ¿verdad? Nos tapamos los unos a los otros. Somos como Ananías y Zafira. Para lo malo nos tapamos, ¿verdad? Tampoco es como que le andemos gritándolo al mundo, pero no cobijemos el pecado de nuestro cónyuge. Entonces, Dios también posee una personalidad distinguible. Dios es consciente de su propia existencia. Eso significa ser una persona. Y vuelvo un poco al punto de nosotros. Nosotros somos conscientes de quiénes somos, ¿verdad? Pero fíjese que hay un momento en nuestra vida que como que no tenemos conciencia de quiénes somos usted y yo. ¿Sabe cuándo es ese tiempo? ¿Cuándo se imagina usted que es el tiempo que no tenemos conciencia de quiénes somos? ¿Perdón? De niños, de bebés. Fíjese que no tenemos conciencia bien de quiénes somos. Hay un momento, dice la Biblia, que el niño empieza a ver lo bueno y lo malo. Empieza a tener conciencia el niño, ¿verdad? Entonces, pero Dios no está atado bajo esas limitaciones. Entonces, es consciente de su propia existencia. Además, posee tanto un intelecto como una voluntad. Eso también lo tenemos usted y yo. Usted y yo tenemos un intelecto. Y tenemos nosotros que abonar a ese intelecto. Por eso los niños van a la escuela para, ¿verdad?, aprender un oficio, aprender una profesión, poder ser útil a la sociedad, poder ser útil a su prójimo, a su propia familia, para sí mismo, es decir, le hace un buen uso de su intelecto. Lamentablemente a veces hacemos mal uso del intelecto, ¿verdad? A mí me gusta usar mucho el ejemplo de la bomba atómica porque pues es el arma de destrucción masiva por excelencia hoy en día. Y lo curioso es que la bomba atómica cuando se ideó para hacer que diera energía ilimitada, casi entre comillas, porque no da energía ilimitada, pero es una energía que produce, es una forma de producir energía barata
muy limpia para la naturaleza, económica, barata, y que no es muy difícil, ¿verdad? Ya cuando lo tienes ya no es muy difícil de tratar. El problema es que le dimos la vuelta, ¿verdad? Lo utilizamos como arma. Y ahora, con 2 o 3 bombas que se desaten, destruyen países, destruyen ciudades enteras, regiones. Entonces, nosotros tenemos el intelecto, y Dios también, porque define la persona. ¿Qué más? La voluntad. Dios tiene su voluntad. Y así como nosotros decidimos, me voy a casar con fulanita, con sultanita, o si es mujer dice con sultanito, con fulanito, con menganito, ¿verdad? Cada quien tiene la decisión. Pues Dios también posee tanto un intelecto como una voluntad. Y lo mejor es que es capaz de establecer una relación personal con nosotros. Dios es capaz de establecer una relación personal. Cuando Dios puso a Adán y Eva en un principio en el monte del Edén, en el huerto del Edén, lo primero que hizo Dios fue tener una relación con ellos. Fíjese que Dios no los abandonó, no les digo, ya les puse un huerto, aquí tienen para comer, ¿verdad? Aquí tienen para tomar agua, ya les di chamba, adiós, ahí se ven, nos vemos en unos 10 años. Y eso hizo. Cuando nos casamos, ¿hacemos eso? ¿Abandonamos a nuestro cónyuge? ¿La dejamos o lo dejamos a su suerte? Y no hablo de abandonarlo, sino que tomamos responsabilidades con nuestros cónyuges, ¿verdad? De alguna u otra forma trabajamos juntos. Hoy en día la sociedad trata de desfragmentar, ¿verdad?, el proceso de lo que es el matrimonio. Y no quiere que la mujer, por ejemplo, tenga que ver con cosas del hogar, porque ahora le llama machismo a eso. Pero es una bendición, ¿verdad?, que la mujer pueda, como dice la Biblia, que habla de la mujer sabia, que se levanta temprano para hacerle lonche a su marido, tal vez, para prepararle algo. Pero hoy en día se está luchando contra eso, ¿verdad? Que la mujer no haga eso, porque ¿cómo? ¿Y dónde queda la aportación del hombre? Pero si nosotros vamos a la Biblia marca otra situación. Pero esa relación, hermanos, no es una relación de abandono, es una relación de estancia, o sea, de estar presente. Y eso es lo que Dios establece con el hombre. Algo que va a estar perenne hasta que lo que vimos en ese ejemplo es que en el ejemplo de Adán y Eva, hasta que ellos rompieron el pacto que Dios había establecido. Bendito sea el nombre del Señor, porque hoy gobierna un nuevo pacto, el pacto de nuestro Señor Jesucristo, el pacto de la gracia. Nosotros ya no necesitamos cumplir, ¿verdad?, ningún pacto con el Señor, porque ya Jesucristo lo ha cumplido en la cruz y lo ha sellado con su resurrección. Entonces vamos a ver, Dios es consciente de su propia existencia. ¿Por qué menciono esto? Bueno, hay muchas religiones fuera del cristianismo que no tienen que ver con el cristianismo y tienen un concepto de lo que es Dios. Usted tal vez ha escuchado de Buda o del budismo. ¿Han escuchado ese término, Buda? ¿Quién es Buda? Es el que está así, ¿verdad? Está siempre como en oración. Tiene una panza así como la de José Ángel. Y cuando van a orar, le hacen a Buda. Pasan. Usa José Ángel, pero puede haber sido yo también, no se apure. ¿Verdad? Sobre la panza Buda, decimos. Pero ¿qué pasa con Buda, verdad? O el taoísmo. El taoísmo también hablan acerca simplemente de Dios como una fuerza impersonal. No es una persona para ellos. ¿Sí? El budismo explica que lo que tú hagas resuena en el universo. Y de ahí se han desprendido diferentes ramas. Bueno, yo lo hablé así a grandes rasgos, ¿verdad? Pero es más complejo, ¿verdad? Pero a grandes rasgos es, si algo usted lo ha oído, decrétalo y el universo te lo va a dar. ¿Lo ha oído esa frase? ¿Verdad? Y de ahí se desprenden muchas cosas, porque hay muchas personas que creen que la posición de los astros en el universo influye sobre lo que va a ser tu vida. Y lo vemos desde las épocas antiguas, hermano. Por eso los antiguos griegos, romanos, y si nos vamos hasta la época de los ¿cómo se llaman? Donde salió el que decía valiente cazador delante de Jehová. No recuerdo
Nimrod, pero venía ¿de qué país? ¿De qué nación? Babilonia, y todavía más atrás. Fue una nación que conquistó a la nación de Israel, pues Dios le permitió. Antes de Babilonia, Asiria, gracias. Los asirios, hermanos. Oh, si nos vamos hacia atrás, si nos vamos hasta más, hasta la época de Job, de cuando el ser humano estaba floreciendo apenas, hermanos. Todo eso que pasó, ellos vienen sobre adoración a los astros, porque las personas piensan que los astros influyen en nuestras vidas. A veces nosotros revolvemos un poco de esas cosas con el Evangelio. Y eso es por nuestra ignorancia de quién es Dios. De que queremos tomar a Dios y ponerlo casi a la misma par de lo que enseñan esas falsas doctrinas, como el budismo, como el taoísmo, de un Dios impersonal. ¿Por qué? Porque un Dios impersonal no tiene voluntad, no tiene intelecto y no está consciente de sí mismo. Vuelvo a repetir, cuando nosotros hacemos de un Dios impersonal, estamos diciendo que no tiene voluntad, no tiene intelecto y no está consciente de sí mismo. Y eso es lo que enseñan esas doctrinas, como el budismo, como el taoísmo. Y de ahí se han desprendido diferentes ramas, como hoy en día que podemos ver que dicen, por ejemplo, dicen las personas, ahora a propósito de septiembre, que estamos entrando al mes de septiembre, ¿qué pasa en septiembre? En la Ciudad de México, aparte del grito, hermano, tiembla, ¿verdad? Sí, se ha dado cuenta que han pasado como tres terremotos más o menos, ¿no? Casi en las mismas fechas en la Ciudad de México. Escuchaba yo un video, ahí que me salió en Facebook, de una muchacha que decía, tengamos cuidado, dice, porque lo que nosotros juntamos nuestros pensamientos y empezamos a resonar en nuestros pensamientos, dice, nosotros vamos a hacer que el universo haga eso que nosotros. Dice, entonces, lo que ella estaba diciendo es, como siempre celebramos en septiembre ¿cómo le llaman? En la Ciudad de México suenan la alarma sísmica, la alerta sísmica, y ya ve que todo el mundo tiene que salir y hacer la parafernalia como que están ahí, ¿verdad? Salen y se posicionan. Entonces dice que como el ser humano, o sea, los que están ahí en la Ciudad de México, están haciendo eso, están resonando con el universo y están haciendo que el universo diga, que quieren ¿cómo se llama? Terremoto, ahí les va. Eso es una de las cosas que a veces nosotros en el Evangelio creemos. Porque entonces se han levantado doctrinas como las que dicen, decrétalo y será tuyo. ¿Verdad? ¿Y qué estamos haciendo ahí? Estamos haciendo a Dios impersonal. Porque le estamos quitando la voluntad. Cuando el Señor dijo, Padre, hágase tu voluntad. Por eso tenemos que tener cuidado, hermanos, y conocer bien a Dios, porque es muy importante saber cómo oramos. No porque si oramos mal va a suceder lo malo, sino porque no vamos a ser escuchados, obviamente. Hay que saber orar como conviene, dice la palabra. Entonces, Dios es consciente de su propia existencia, pero hay muchas religiones que no. Hay otra corriente que se llama el panteísmo. Panteísmo es una corriente que habla acerca de que Dios está en todas las cosas. Mire, y es casi como que sí decimos, pero sí, Dios está en todas las cosas, ¿verdad? Pero lo que ellos quieren decir es que, por ejemplo, no necesitas ir a una iglesia para buscar de Dios, porque Dios está en todas las cosas, o está en todos lados. Entonces, son doctrinas que si no las conocemos, nos podemos nosotros revolver. Pero entonces, ¿qué dice Dios o qué dice la Escritura acerca de Dios? Primero nos está diciendo que el Dios que está aquí en las Escrituras es un ser personal que es consciente de su propia existencia. No es como el universo, que el universo no es consciente de que es universo, ¿verdad? Porque no es un término que el ser humano ha inventado. Vamos a ver en Éxodo 3:14. Éxodo capítulo 3, verso 14. ¿Qué tenemos aquí?
¿Se acuerda aquel varón Moisés? Aquel varón Moisés que había querido hacer las cosas a su manera, pero Dios, fuera del tiempo de Dios, como muchos de nosotros, ¿verdad? Queremos hacer luego las cosas. Moisés entendía que Dios tenía un propósito para con él y quiso hacer la voluntad de Dios, pero fuera de tiempo, fuera de forma, a su modo. Y lo único que causó es que fuera perseguido y saliera huyendo. Y 40 años, hermanos, es mi edad, 40 años, toda una vida, Moisés estuvo perdido. O sea, perdido en el sentido de que se fue. Yo no sé si su fe cayó, porque la Biblia no me dice. Yo no sé si se sentía que había fallado a su familia, al propósito del pueblo, o sea, para la liberación, a Dios mismo. Yo no sé cómo se sentía Moisés. Pero nunca en esos 40 años él había escuchado la voz de Dios. Es decir, o sea, nunca Dios se le había acercado para decirle: Moisés, tranquilo Moisés, la regaste, pero yo estoy contigo. Fíjense que no, 40 años, imagínense 40 años, aquel varón, hasta ese momento en que él vio una zarza que ardía y se acercó. Y ahí empezamos a ver a un Dios que tiene personalidad y que tiene conciencia de su propia existencia, ¿sí? Cuando Dios viene en capítulo 3, llegamos al versículo 13 y dice Moisés a Dios, porque como Moisés ya había pasado la situación primera, cuando le quiso decir al pueblo: muchachos, pueblo, a mí me ha elegido Dios para ser su líder. Dios ya me lo dijo. Y todo el mundo: ¿quién te quiere a ti? Ni quién te tope, ni nada. Lo mismo que le pasó a José. Yo creo que lo que les pasó fue por causa de su juventud, ¿verdad? Dice la Biblia: no le des al neófito, no le dejes el lugar, o sea, no le dejes todo. ¿Por qué? Porque es neófito, puede saber, puede conocer, puede ser estudioso y todo, pero es neófito. Neófito significa que te falta experiencia. Así como un muchacho sale de ingeniero civil, no lo vas a poner a hacer un edificio sin cero de experiencia. Lo pones con un ingeniero de experiencia para que se vaya fogueando o vaya aprendiendo de él, para que vaya aprendiendo un área de aquí. Lo pones con el capataz y luego lo mandan y así lo traen. Y a lo mejor en un año el muchacho se capacita, pero no lo ponen de buenas a primera, ¿verdad? Porque puede que le salga bien, pero puede también que le salga mal. Y hay vidas en riesgo en un edificio, ¿verdad? Y eso le pudo haber pasado tanto a José como a Moisés, su inexperiencia. Pero dice la Biblia aquí que cuando ya Dios le dice que tiene que ir al pueblo y que lo manda y que va a ser el que va a liberar a la nación de Israel, Moisés ya estaba dudoso y le dice: mira, Señor, le dice en el versículo 13, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Pero si ellos me preguntaren cuál es tu nombre, ¿qué les responderé? Fíjese que si Dios no fuera una persona, o sea, una persona con personalidad, va a ser la redundancia, pues le diría: pues buena pregunta, ¿qué le vamos a decir quién soy? ¿Verdad? Diles que soy el universo. Diles que soy una fuerza que habita en el... Miren, las caricaturas japonesas siempre le ponen nombres de dónde viene su poder. Por ejemplo, en Dragon Ball dicen el ki. En Naruto usan el... ¿Cómo se llama? ¿El qué? El chakra. ¿Sí? Y en otros el maná. Y en otros el aura. Pero siempre son fuerzas. Esas son fuerzas impersonales. ¿Sí? No tienen nombre, no tienen vida. Pero cuando Dios le pregunta a Moisés, a Dios, ¿quién eres? Dios le dice en el versículo 14, y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. O sea, yo soy el que soy significa no hay nadie más que yo. Y así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros, que se traduce Yahweh en arameo, o Jehová, ¿verdad? Hoy en día en nuestro lenguaje. Entonces,
Aquí se revela esta verdad del yo soy. Esta declaración, hermanos, es una afirmación poderosa de que Dios reconoce su propia existencia. Dios sabe que es Él, ¿sí? Y no necesita más explicación. Ahora, si nos queremos nosotros entender como que de quién nació Dios y eso, la Biblia nos dice, ¿verdad? En esa parte que Él es el principio y Él es el final. Nosotros, nuestra mente es como que no logra comprender esto, no logra entenderlo, porque Dios, recuerden, es un misterio. Un misterio que se ha ido revelando por poco, pero sigue siendo un misterio. No lo podemos conocer, ¿sí? Entonces, Él sabe que Él es quien es. Si yo les pregunto a ustedes, ¿quién eres? Es una pregunta muy filosófica. Algunos van a responder por encimita, otros tal vez van a ahondar un poco, otros que van a hablar un poco así como Federico Nietzsche, el alemán aquel, ¿verdad? Otros van a ser como muy freudianos, van a querer hablar así al tipo Freud, van a querer como que dar algo conceptual, va a haber alguien que va a dar algo muy complejo, ¿verdad? Como el video aquel que dijo el muchacho de Monterrey que decía, ¿cómo decía? No me acuerdo, bueno, todo me acuerdo se los digo. Pero vamos a tratar de dar quiénes somos nosotros. Pues yo soy una persona así, así, así. Soy una persona así, así. Pero está bien porque lo que tratamos es definirnos, porque estamos conscientes de quiénes somos nosotros, ¿sí? Estamos conscientes de quiénes somos tú y yo, pero Dios también está consciente de quién es Él. Y aquí revela su identidad. Y no solamente eso, Él sabe que Él es y que es distinto de todas las personas y cosas creadas. Hay un libro que se llama El vendedor más grande del mundo, de Og Mandino, ¿verdad? Fue el Paulo Coelho de mi época, Og Mandino. Pero él escribía, pues, buenos libros, ¿no? Siempre era historias que te daban como una enseñanza. Pero él escribió una frase que todavía el día de hoy se repite y dice que somos un singular, no repetible milagro de Dios. Significa, hermanos, que no hay otro como tú en la tierra. Somos ya creo que más de 7 billones de habitantes en el mundo, pero no hay otro Irán, no hay otro Agustín, no hay otro Pedro, no hay otro Joaquín, no hay otro Carlitos, no hay otro Jorge, no hay otro tú en el universo. Es más, si hubiera vida en otros planetas, tampoco habría otro tú, porque eres único e irrepetible, ¿sí? Pues bueno, Dios también, hermanos, Él sabe que es distinto de todas las personas y cualquier otra cosa creada. Y cuando estamos aquí en el versículo 14, le dice, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Yo soy, porque no hay otro más como yo. No hay otro que sea como yo, ¿sí? Las Escrituras nos enseñan que también es consciente Dios de su individualidad. De que es un individuo, pero que también es único, ¿sí? Distinto de los demás cosas o personas. Vamos a Isaías 45, 21. ¿Qué significa eso, hermano? Isaías 45, 21. Cuando Dios está hablando aquí con Isaías acerca de Ciro, del rey Ciro, y de su voluntad que Dios le va a permitir a Ciro hacer, pero entonces Dios se usa esa parte para mostrarse Él como alguien único, individual, alguien que no hay otro como Él. Y dice, proclamad y hacerlos acercarse, y entre todos en consulta, ¿quién hizo oír esto desde el principio? Y lo que tiene dicho desde entonces, sino yo Jehová, dice Dios, ¿verdad? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Aquí a través de las Escrituras, Dios está mostrándonos que Él sabe que es único, no hay otro Dios, no hay otro.
Y Él lo está declarando aquí. Por eso es que Dios es un Dios personal, porque tiene personalidad, porque tiene constancia o conciencia de sí mismo, porque sabe que Él es único y que no hay otro como Él. Y no nada más es único, sino que no existe nadie más. Ahora, los seres humanos, hermanos, podemos decir que no somos únicos, sino porque el ser humano, pues somos muchos seres humanos. Pero ya en cuanto a personalidad y todo, somos únicos. En cuanto a persona que tú eres, tú, quien te hace ti, eres único. Pero Dios no aplica eso. No es como que lo que explican los aztecas o los mayas, de que en el principio salieron muchos dioses. Y tenemos a Tezcatlipoca, y tenemos a Quetzalcóatl, y tenemos a fulanito, y tenemos a sultanito, o a Cuculcán. Tenemos a tantos dioses, porque todos provienen, ¿verdad?, de un mismo lugar. Pero con Dios no, Él es el único, Él es el único que existe, no hay otro fuera de Él. Ahora, en Isaías 40:25, vámonos un poquito más para atrás. El Señor se describe a sí mismo un poco más allá. ¿Por qué un poco más allá? Porque un problema que tenemos los seres humanos es que queremos dar a Dios semejanza con algo que podamos ver, con que podamos tocar, que podamos decir, este es mi Dios, ¿verdad? Porque nosotros tenemos cosas aquí, pero ¿a qué le llamamos Dios aquí? ¿Qué puede decir aquí que representa a Dios? Nada representa a Dios aquí, ¿verdad? No tenemos una imagen. La bandera de México, porque hay que saludarla, ¿verdad? La bandera de México. ¿Qué más tenemos? Nada. Instrumentos, músicas, electrónica. No hay nada. Pero el ser humano es muy constante en esto que se llama idolatría. Siempre queremos tener a Dios en algo. Pero Dios aquí en el versículo 25 va más allá y dice, ¿a qué pues me haréis semejantes o me compararéis? ¿A qué? Dice el santo. ¿A qué, seres humanos? ¿A qué me vas a comparar? ¿O a qué me harás semejante? Hay algo que nosotros podamos decir, esto lo tengo porque esto es semejante a Dios, se asemeja a Dios, puede tomar la semejanza de Dios. Entonces, estas declaraciones que leímos, hermanos, prueban que Dios es distinto y también independiente de todas las demás personas o cosas. Ha habido personas que se han querido levantar y han dicho que son el Mesías. Recuerden que Jesucristo también es Dios. Pero esas personas arrastran a otros en su ignorancia. Hay personas que ven a Dios en la tortilla porque se dibujó ahí una figura, lo ven en un árbol. Es más, una vez orinó un perro un poste y se dibujó ahí una figura y decían que se había parecido el Señor o la Virgen, ya ni me acuerdo ni qué cosa. Ahora, allá en el mundo pues lo entendemos, ¿verdad? Pero a veces nosotros aquí, hermanos, por ignorancia de Dios, queremos nosotros asemejar a Dios con cosas. Queremos nosotros caer en esas mitologías y traerlas a la iglesia. Pero nosotros tenemos que entender que Dios desaprueba todo ese tipo de arte. Entonces, Dios es consciente de su propia existencia. ¿Por qué razón? Porque, como vimos ahorita, es necesario que lo sepamos para que no caigamos en el error de querer nosotros comparar a Dios, querer hacer Dios de algo, ¿verdad? Lo hacen los católicos. Tienen una Biblia que es igual que la nuestra, tal vez con otras palabras distintas, pero el mensaje es el mismo. Hay iglesias que, como las iglesias de los Testigos de Jehová, ellos demeritan al Espíritu Santo y lo rebajan a una fuerza impersonal. Sí, no es Dios, simplemente es una fuerza. Entonces, no. ¿Qué más tenemos? ¿Por qué Dios es un Dios personal? Porque Dios posee intelecto. Dios tiene una sabiduría
que no es como la sabiduría de nosotros, pero Él sabe todas las cosas. El término que creo que todos lo sabemos es omnisciencia, ¿verdad? Dios lo sabe todo. Y lo que tú quieras contender con Dios, yo te diría que tuvieras cuidado. Si tú piensas que sabes más que Dios, yo te diría, ten cuidado, hermano. Ten cuidado, hermano. Porque Dios es paciente, pero nos puede llevar como llevó a Job. Job creía que lo sabía y sabía mucho. Ahora Job, aún en todo lo que pasó, nunca desmeritó a Dios, pero Job tenía un problema, que mucha gente, demasiada gente lo respetaba. Y a veces cuando mucha gente, ¿verdad?, te venera, te da una imagen a ti, de ti mismo, que tal vez no eres. Y mire que la Biblia nos dice que cada uno, ¿verdad?, tenga de sí mismo una ¿qué? Cada uno tenga de sí mismo una medida, ¿verdad? No tengas de ti mismo, pienses de más. Piensa con cordura de ti. Ten cuidado. Pero Job, todo el mundo se paraba dice que Job se iba a la entrada del pueblo y todo el mundo iba por consejo con Job. Porque sí, a lo mejor sí era muy sabio, ¿verdad? Pero muchas veces se forma una idea de ti y dices, wow, soy tan inteligente, wow, soy tan capaz. Pero no había otra persona ahí donde vivía Job que Job pudiera decir, ah, no, él sabe más que yo. En México tenemos un dicho que dice que para alguien fuerte, un fuerte y medio, ¿verdad? O sea, alguien más que, siempre va a haber alguien que te va a ganar, ¿no? Si tú sabes pelear, pues habrá alguien que sabe pelear más que tú. Si tú dices, soy muy bueno en mi área de trabajo, en mi profesión, pues siempre va a haber alguien que a lo mejor sabe más que tú. Pero cuando no hay nadie, nos sentimos en la cima, porque estamos como en la cima. Y eso le pasó a Job. Entonces Job se hizo una idea de que él conocía a Dios. Nadie más conoce a Dios como yo lo conozco, decía Job. No hay nadie más que conozca a Dios como yo lo conozco. Bueno, no lo decía al mundo, ¿verdad? Pero lo tenía en su corazón, lo tenía adentro. Pero como Job era un hombre humilde, un hombre sencillo, no lo sacaba, pero ahí estaba. ¿Por qué? Porque era un ser humano. Así como tú tienes tu vanidad y como yo tengo mi vanidad, así Job lo tenía. Y cuando llegó el momento en que Job pasó por el fuego, pues tenía una idea también Job de que tal vez no tendría que pasar, ¿verdad?, por ese fuego. Pero Dios lo permitió por aquella cuestión de Satanás, que fue para tratar de provocar a Dios. Y Dios le dijo, mira mi siervo Job. ¿Y qué pasó cuando Job estaba ahí? Llegaron unas personas, tres amigos, 4 llegaron, y le empezaron a acusar. Job, tú estás así, te está pasando eso porque seguro estás en pecado. Y Job decía, no estoy en pecado. No, es que tú estás en pecado. Y otro amigo le decía, Job, tú estás así porque seguro tú no has orado lo suficiente, o tú no has leído lo suficiente. ¿Qué estaban haciendo sus amigos? Lo ponían sobre un peso de ley que no debía cargar Job, ¿verdad? Como cuando personas que quieren, se le llama legalismo, ¿no? Algo te quieren poner bajo un marco legal. Nosotros, gracias a Dios, no tenemos ese marco legal, tenemos el estado de gracia y sus preceptos que están aquí en la Biblia. Pero cuando llega el momento, Job empieza a defenderse su posición y empieza a decir, ¿verdad?, que él conoce a Dios. Entonces Dios viene con Job y le increpa y le dice, a ver Job, tú dices que me conoces a mí, ven, vamos a hablar. Y lo lleva a Dios, ¿verdad?, porque es Dios, y lo lleva y le empieza a mostrar y le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo puse al Leviatán en el mar? Esa bestia marina, ¿verdad?, que lo han visto, que lo escribieron de ellos los holandeses y los escandinavos y tantos hombres del mar que dicen que ven bestias, ¿verdad? Y dice, ¿dónde estabas tú cuando yo puse al Leviatán en el mar? Dice que Job, no sé, Señor. ¿Y dónde estabas tú cuando yo puse la osa mayor y la osa menor? Hablando de dimensiones descomunales en el universo, hermano. Nunca jamás en la vida
No podremos salir ni de México, menos de nuestro sistema solar. Y Job se queda mudo ante el Señor. ¿Y dónde estabas tú cuando las lumbreras? ¿Y dónde estabas tú cuando esto? ¿Y dónde estabas tú? Le empieza a llamar Dios. Y entonces Job dice, de veras que yo creía que conocía a Dios, pero si apenas nada más conozco hasta el borde, dice. De lo mero abajo, muy apenas ahí conozco de Dios. De ahí para allá, Dios es gigante y no lo alcanzo a conocer. Cuidado, ¿verdad? De nosotros. Dios posee un intelecto y no tenemos nosotros que caer en el error de que podemos conocer a Dios. Por mucho tiempo que pasemos en el Evangelio, nunca vamos a llegar a conocer a Dios. El intelecto es considerado una de las principales características de la personalidad de una persona. ¿Por qué? Porque la palabra intelecto significa, ¿verdad? O viene del latín, que significa como que eliges el conocimiento. Elegir el conocimiento se refiere a la capacidad que tenemos de razonar. Si se fijan los niños, cuando son bebés, yo les preguntaba hace rato, ¿cuándo nosotros no somos conscientes de nosotros mismos? Dice la hermana, cuando somos niños, ¿verdad? Cuando somos bebés, y conforme todavía seguimos siendo niños, no somos conscientes del peligro. Usted pone al niño cuando ya empieza a caminar y lo pone ahí y sale corriendo hacia allá, él no sabe que viene un carro y lo puede atropellar, que viene el Tampico Flores y lo va a arrollar. Tienen que tenerlo cuidando, ¿verdad? Pero la capacidad de razonar, de percibir o de entender, ese es el intelecto. Y según las Escrituras, Dios posee un intelecto que va mucho más allá de la comprensión humana. Mucho más allá. El ser humano apenas hasta hoy vamos nosotros como pensando, ¿qué será más allá en el universo? ¿Qué será más allá? No hemos podido explorar más de 11 kilómetros de la Tierra. No hemos hecho muchas cosas el ser humano en todo este tiempo. Y estamos como Job, ¿verdad? Nos especializamos en nuestra área y creemos que sabemos mucho, pero no sabemos nada. No sabemos nada. Pero Dios, como persona que es, Él posee un intelecto que va mucho más allá. No tenemos nosotros el nivel de comprensión, hermanos, de esa sabiduría de Dios. Y lo grandioso y lo maravilloso es que Él nos provee de esa sabiduría a nosotros. Él nos provee de esa sabiduría. Mire que cuando Pedro, antes de ser revestido por el Espíritu Santo, usted sabe cómo le fue a Pedro, ¿verdad? Siempre andaba Pedro el intrépido. Señor, todos podrán huir, pero yo, no, Señor. Señor, mira, va a huir aquellas mujeres también porque son mujeres, y este porque está chaparro, y aquel porque está flaco, y este porque está... Pero yo, no, Señor. Y a la hora de la hora fue el primero que huyó. Cuando pasó la resurrección de Cristo, Pedro andaba así, todo cabizbajo, todo triste. Se le caía la cara de vergüenza a Pedro. Jesús nunca le dijo, ¿verdad? Pedro, nunca me ibas a negar. Ahí está. Esos somos nosotros, los seres humanos somos los que reaccionamos así, ¿verdad? Ahí está, no te me ibas a ayudar. No vinieron, no vino ni uno, ahí está, me dejaron morir solo. Por eso ahí que mi padre los destruya mejor. No, Jesús, gracias a Dios, no fue así, ¿verdad? Pero Pedro andaba todo caído. Pedro, un pescador, no había estudiado, hermano. No se había preparado, no había ido con los fariseos, con algún maestro, como el apóstol Pablo, que sí se había educado a los pies de Gamaliel. Pero Pedro no, Pedro era del vulgo. Era de la prole, era del mundo ahí, si usted se va con los pescadores, va a ver su lenguaje tan florido que tienen, y vulgar y soez, ¿verdad? Y no se imagina usted que a lo mejor Pedro era así, o a lo mejor no estoy diciendo. Lo cierto es que Pedro antes del Espíritu Santo era uno. Pero cuando él recibió el Espíritu Santo, la promesa, Pedro ya no fue el mismo Pedro. O sea, seguía siendo el Pedro que era. Pero empezó a ser transformado por el Espíritu Santo. Tanto que cuando les dijeron,
¿y estos de dónde son? ¿Que no eran del que andaban con Jesús el Nazareno? ¿Y de dónde tienen esta sabiduría? ¿De dónde tienen ese conocimiento? Porque Pedro ahora usaba la ley, la Torá, y les empezaba a decir a los judíos, les empezaba a explicar y les empezaba a enseñar. Cuando Pedro antes nada más oía al maestro, nada más lo escuchaba. Pero una vez que tuvo al Espíritu Santo, se cumplió lo que dice la palabra, ¿verdad? Para que podáis ustedes, para que tengáis armas o palabra que decir, o puedan presentar defensa ante todo aquel que os demande razón de su fe. Y ahí estaba Pedro. Pero ¿de dónde viene esa sabiduría? ¿De Pedro? Pedro no podía venir de Pedro. No podía venir de Pedro porque Pedro era un pescador. Pedro era un analfabeta. Pedro tal vez sabía leer y escribir nada más. Pedro escuchaba de vez en cuando. Mire, cuando Jesús estaba predicando, Pedro no quería estar ahí. Quiere decir que no le interesaban las cosas de la ley, de la Torá. Jesús usó una estrategia para ganarse a Pedro, ¿verdad? Le dijo, ven y déjame subirme para predicar. A lo mejor le iba a pagar, a lo mejor no. Pero Pedro dijo, órale. Y ahí lo tuvo a Pedro y escuchó toda la predicación Pedro. Fíjese la estrategia de Jesús, ¿verdad? A lo que voy, hermanos, es la sabiduría que vino de lo alto. Imagínese ese intelecto de Dios, tanto que lo comparte con nosotros. Nosotros estamos para ser llenados con esa sabiduría. Hermanos, pero es que yo tengo dos posgrados y ya voy por 2 maestrías y ya tengo 2 doctorados o yo qué sé, ¿verdad? Ya tengo cum laude y todo eso. Bueno, no estamos diciendo que está mal eso, pero procura esa sabiduría que Dios te puede dar. Así como le dedicas tiempo a los estudios, dedícale tiempo a pedirle a Dios sabiduría que Él lo puede dar, dice, abundantemente y sin reproche. A veces nos topamos en los trabajos cuando somos nuevos, nos topamos con personas que no nos quieren enseñar, ya sea porque tienen miedo de que les quitemos el trabajo, ya sea porque son personas envidiosas, ya sea porque son personas malintencionadas, pero no quieren compartirnos, de verdad, de su conocimiento. Y entonces nos ponen trabas, nos hacen estar dando vueltas, nos dan mal algunas cosas para que batallemos, ya sea que nos querramos salir nosotros o nos corran. Pero Dios no pone reproches para su sabiduría. Él lo da abundantemente y sin reproche, porque Él lo posee. Entonces, Dios es un Dios personal porque tiene sabiduría. Y qué hermoso que nos comparte con nosotros. Pero ¿cuántos de nosotros le pedimos sabiduría a Dios? ¿Cuántos de nosotros? ¿Sabe por qué a veces no lo pedimos a Dios? Porque no queremos el compromiso. No queremos comprometernos con Dios, porque si Dios te da sabiduría, vas a tener que dejar lo que haces para servir a Dios. Y tú dices, no, porque estoy cómodo aquí, prefiero hacer esto, prefiero hacer aquello. Por eso no quieres la sabiduría, porque ¿quién no quiere la sabiduría de Dios, verdad? Pero estás tan preocupado, tan preocupada por ti, por crecer tú, por ser mejor, por ser exitoso, para mostrarte ante la sociedad, ante el mundo, ante tus amigos, las personas. Estás tan preocupada, que prefieres evitar el compromiso con Dios. Pero ahí está, porque Dios es un Dios personal, que tiene sabiduría y que nos los da a nosotros. Entonces, ahora, ¿qué nos enseñan estos siguientes versículos? Salmo 92:5, por favor, Felipe. ¿Qué nos enseñan estos versículos acerca del intelecto de Dios? Dice, cuán grandes son tus obras, oh Jehová. Muy profundos tus pensamientos, muy profundo tu sabiduría, Señor. Lo que está en tu mente, Señor, es tan profundo. Es increíble la profundidad insondable de la sabiduría de Dios.
No hay hombre, hermanos, llegamos a cometer, ¿verdad? El error de Job, de creer que conocemos a Dios. Ahora, Felipe, por favor, Romanos 11:33. Romanos 11:33. Dice, nuevamente vuelvo a usar la palabra profundidad. Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Ahora el 34, por favor. Ahí mismo el 34. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Siguiente. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? A ver, ¿cuál es? ¿O quién le dio a él primero para que les fuese recompensado? Siguiente. Porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vuelvo a poner el 34, por favor. Vuelve a usar profundidad. Pero ahora dice, cuando usted va a la profundidad, ¿verdad? Quiere saber cuánto hay de profundidad. ¿Y qué es lo que hace? Sondea. Y el apóstol Pablo, porque habrá personas que se atrevan a decir, yo conozco a Dios porque lo he sondeado, o sea, sé hasta dónde llega la sabiduría de Dios. Pero la palabra dice que es insondables. Es insondable la sabiduría de Dios, de donde vienen sus juicios, de donde viene la ciencia de Dios. Todas esas sabidurías son inescrutables. No se pueden llegar a conocer. No hay manera en que nosotros podamos decir, pero ahí está. Es tanto, ¿verdad?, lo que está de parte de Dios ahí. Ahora, ¿cómo podemos nosotros entonces ver el intelecto o el entendimiento del hombre en comparación con el de Dios? Salmo 94:11. Salmo 94:11. Dice, Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Primera comparación. Entre los pensamientos de Dios y los de nosotros hay una gran diferencia, porque los de nosotros son vanidad. Siempre nuestros pensamientos van para la vanidad. Siempre. No hablo de la vanidad nada más de ay, qué bonito me veo y qué guapo, qué guapa. Sino siempre será para deleite de nosotros propio nada más. O sea, habla de un acto egoísta. Habla de un acto donde nosotros no queremos compartir con nadie más. Donde no queremos nosotros ser partícipes a alguien más de lo que nosotros podamos tener. Entonces, primero los Corintios 3:20. Primero los Corintios 3:20. Dice, el Señor conoce los pensamientos de aquellos que se hacen llamar sabios. ¿Pero qué dice? Que son vanos. Nuevamente vuelve a recalcar. Para el Señor, aún los pensamientos del sabio, que nosotros podemos llamar muy sabio, muy inteligente. ¿Quién es el hombre más inteligente del planeta hoy en día? No lo sabemos, ¿verdad? Pero hay tantos hombres con tanto conocimiento, hermanos, que nos sorprenderíamos de ver cómo saben esos hombres. Miren, en vez de números usan letras. Es tan complejo. Yo a veces veo el trabajo de algunos hermanos y yo digo, qué complejo, qué inteligente es el hermano o la hermana, ¿verdad? Veo el trabajo del hermano Moy y digo, qué inteligente el hermano, cómo sabe los cables y todo eso, ¿verdad? Veo el trabajo del hermano José Ángel, tiene que usar ahí medidas y todo. Me sorprende que pueda hacer la transformación tan rápido de centímetros a pulgadas, hermanos, del hermano José Ángel. Qué inteligente, ¿verdad? Y así él puede decir tal vez de mí algunas cosas. Yo veo otros hombres que trabajan igual. Pero aún hay otros hombres todavía más inteligentes y más inteligentes y más y más. Pero aún así, el hombre más sabio, Dios ve sus pensamientos como vanos.
Por último, 1 Corintios 1:20. Dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? ¿No a Dios ha puesto esa sabiduría del hombre porque es vana? Porque se levanta contra él. Porque quiere levantarse contra él. Eso fue lo que hizo Nimrod precisamente. Era un valiente cazador, dice, pero contra Jehová. Todo lo que buscaba Nimrod era para contrarrestar a Dios. Y fue el que lideró aquella parte de la humanidad que dijo, venga y levantemos una torre para el cielo porque no necesitamos a Dios. Y Dios en su sabiduría dijo, les voy a hacer que las lenguas que no se entiendan a sus compañeros, ¿verdad? Porque Dios es Dios. Entonces, el conocimiento y entendimiento de Dios está mucho más allá de la comprensión de nosotros, hermanos. Nosotros somos hombres finitos. Dios en su sabiduría es insondable, pero por eso Dios es un Dios personal. En Deuteronomio 29:29 declara las Escrituras, las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros. ¿Esto qué significa? Bueno, nuestra actitud a la luz del infinito conocimiento de Dios, ¿cómo debería de ser? ¿Cómo debería de ser esta actitud? Pues una actitud de reverencia. Y de aquello que Dios nos ha revelado, hermanos, tomarlo primero como un tesoro especial para nuestras vidas, pero tenemos que predicarlo también, tenemos que hablarlo. Y teniendo en cuenta que dice la palabra, no echéis vuestras perlas a los puercos. Ten la sabiduría a quien le vas a compartir estas perlas de gran precio que es nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio, ¿sí? Tengamos nosotros presente esto, hermanos. Dios es un Dios personal, no impersonal. Lo que significa que Dios no es una fuerza activa, sino que Dios tiene voluntad, que es la que nos faltó por ver. Tiene conocimiento, ¿sí? Y tiene también Dios conciencia de sí mismo. Esto lo hace un Dios personal. Para que cuando nosotros tengamos que platicar con una persona que toma a Dios como una fuerza activa, como algo impersonal, nosotros podamos responderle. ¿Estás en un error o estás tomando equivocadamente a Dios o estás adorando o estás pensando en un Dios que no es el Dios de la Biblia? Porque Dios es una persona. Mira, Dios dice, yo soy Jehová de los ejércitos. ¿Qué más dice? Dios tiene una sabiduría insondable, por lo tanto Dios es una persona con intelecto, así como tú y yo. Y por último, después veremos con calma que Dios tiene una voluntad, pero esa voluntad no está supeditada, ¿verdad?, a nada ni a nadie, como la de nosotros sí. Nosotros tenemos una voluntad, pero no quiere decir que vayamos a hacer todo lo que queramos, ¿verdad? Porque cuando vas en la calle y te pica un carro, vas manejando muy tranquilamente, muy contento, vas a tu trabajo y de repente te pasa el verde y ya ves que hay personas que ya te están pitando y te hierve la sangre y te sube y quisieras gritarle, ojalá te mueras, por lo más suave, ¿verdad? Pero no lo haces, ¿verdad? ¿Por qué? Pues por muchas cosas. Primero porque ¿qué tal si aquel está más grande que yo y se baja él, ¿verdad? ¿O qué tal si es un policía? O si, por ejemplo, hace unas 2 semanas, iba yo pasando en la noche y llevaba a las niñas ahí, iba pasando y era el charco ese de agua sucia, pestosa, que está ahí en la esquina. No venía nada aquí atrás, no venía nada. Yo llego y paso despacito, no sé de dónde salió una moto, pero nos bañó con el agua sucia, a mí, que venía del lado del piloto, ¡ala todo! Y hasta a las niñas les cayó. Me dio un coraje, hermano, me dio un coraje, y me acordé de mi tío cuando le pasó algo similar ahí en la esquina también, que yo, en verdad yo dije, lo persigo y lo paso encima del carro, ¿verdad? Pobre carrito, quién sabe cómo voy a responder.
sí me dieron unas ganas, hermano, me dieron unas ganas enormes, ¿verdad? Pero lo que voy es que tengo una voluntad, y aunque el pensamiento pasa por mi cabeza, yo digo, yo lo paso, lo atropello. Al cabo un motociclista muerto más busqué, entonces cada rato mueren esos pobres. Dije, yo te lo atropello a este, porque nada más cuando me cayó ya, todo el rato estaba oliendo a eso, tuvimos que bañarnos, como a las 11 de la noche. El caso está de que no vamos a reaccionar, ¿verdad? Obviamente, por mucha voluntad que tengamos, porque estamos supeditados, pues, a las leyes, ¿verdad? Obviamente yo no ni iba a golpear a la persona, para empezar se fue, me había hecho la mocha. De aquí a que lo perseguía, aparte traía a las niñas y cosas así, ¿no? Entonces dije, bueno, ya me calmé, ya, sí estuve enojado, molesto, hasta ni dormí bien esa noche del coraje que traía. Pero ¿qué pasa, verdad? Que no hace uno su voluntad nada más así porque sí. Pero Dios no está supeditado a eso. No hay nadie que diga a Dios, tú no puedes hacer eso, Señor. Y es una de las cosas que le dijo Dios a Job. Que le dijo a Job, a ver, ¿quién puso el mar? ¿Y quién le dijo, hasta aquí vas a llegar, mar? No, pues no. Porque Dios sí pone barreras, Dios sí pone y dice, hasta aquí y hasta aquí. Dios dice, yo establezco mi pacto con el hombre. Y el hombre dice, no, eso no. Pues el hombre puede negarlo, puede querer no aceptarlo, pero no lo puede invalidar. El pacto ahí está. ¿Sí? Y en su momento Dios hará todas las cosas que Él ha prometido hacer. Solamente que retarda su ira, dice la Biblia. Después hablaremos sobre su voluntad. ¿Por qué Dios también es una persona? Porque tiene voluntad. Vamos a orar. Les invito a que cierren sus ojos y ahorita dejamos lugar a los niños. Padre, te damos gracias por tu bondad, Señor. Eres bueno, eres misericordioso, Padre. Nos sostienes, nos guardas, nos libras siempre de los peligros, aún de nuestro corazón, Señor, que puede llenarse, Padre, siempre de cosas vanas, como hemos leído, porque nuestra sabiduría finita, nuestra sabiduría humana, Señor, nos limita, Padre. Pero tú eres fiel y verdadero, Señor, y nos llamas a buscar de tu rostro, Señor. Tu rostro constantemente, Señor. Nos llamas a estar, Señor, viviendo en una vida de relación contigo, con el verdadero y único Dios, el que se reveló delante de Moisés y le dijo, el yo soy está delante de ti. Oh Señor, nosotros hoy conocemos que tú eres Dios y que no nada más eres un acto de la naturaleza, no eres una fuerza, Señor, que se manifieste como un rayo, como un viento, como algo, Señor, como una partícula. No, Señor, tú eres Jehová de los ejércitos, que ha hecho el mundo, el universo, y dice la palabra, Señor, que la tierra es el estrado de tus pies y el cielo es tu trono, Jehová de los ejércitos. Dice tu palabra, Jehová reina, todo lo que quiso, ha hecho. Gracias, Señor. Hoy, Padre, damos honor a ti, Señor, porque nos sostienes y nos guardas. Y tú permitirás, Señor, que sigamos andando en buscarte, Señor, hasta donde tú te reveles en tu palabra, Señor, y que donde tú tenemos esta revelación ya, Señor, podamos ahondar en ella de quién eres tú, para conocerte mejor, para adorarte mejor, para echar fuera todo aquello, Señor, que nos estorba en nuestras vidas, para entregarnos a ti, Señor. Ayúdanos, Padre, para que busquemos la sabiduría de lo alto, Señor, para que busquemos, Señor, esa sabiduría, Señor, que es celestial, Padre. Gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.